Ok. Bueno, como habíamos quedado en esta parte de hepatitis B, hepatitis C, la principal diferencia es que hepatitis B es un virus de DNA, es dependiente de que se forme un DNA circular covalentemente cerrado, que es lo que se refiere el cccDNA, y este es el que le da la característica de establecer una latencia y no ser curable. Si este DNA CCC se tiende a almacenar, genera entre 1 y 10 copias por cada hepatocito y de ahí se puede estar generando los transcritos, ¿no? Se generan tres tipos de RNAs dependiendo de las proteínas que se van a formar por los marcos de lectura y ya con eso se generan pues, algunos viriones que se van a estar liberando, algunas proteínas que van a interactuar directamente con la célula hospedera y que van a bloquear la señalización por parte de los interferones. ¿No? Que es por eso que la primera estrategia terapéutica que se destaca es, bueno, vamos a poner interferón pegilado. Ya vamos a mencionar algunas cuestiones, que solo se puede usar 48 a 52 semanas, que se tienen que utilizar otros tratamientos, bla, bla. Pero sí destacar esa cuestión, ¿no? Aquí sería como el punto más relevante. Fuera de ello, muy similar al proceso que habíamos visto con los otros virus, en el sentido de que se une a un receptor. En el caso particular de hepatitis es un receptor que es un cotransportador de sodio y ácidos biliares, específicamente de taurocolato. Entonces lo van a encontrar como NTCP, ¿sí? Que es el polipéptido cotransportador de taurocolato y sodio. Ya por las siglas en inglés, que está al revés. Reconoce su receptor, se fusiona con la membrana, se da el uncovering o liberación de la envoltura, se da la liberación de la nucleocápside y la importación del material génico. El material génico puede, como decíamos, formar la latencia con el cccDNA o puede transcribirse y formar los cuatro tipos de RNA, o más bien utilizar los cuatro marcos de lector abierto, generar las proteínas tanto de antígeno de superficie, el antígeno la proteína reguladora X. Ya posteriormente se ensambla el nuevo virión. Aquí sí hay un proceso de transcripción reversa para la formación nuevamente del DNA a partir del RNA que está saliendo del núcleo, el que no va a generar la latencia. Y pues posteriormente estos viriones maduran en retículo Golgi, transgolgi y se liberan. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, pues entre las estrategias terapéuticas se buscó pues intentar inhibir el transportador, no muy funcional porque evidentemente es un transportador con funciones fisiológicas y sobre todo los tratamientos se van a enfocar a este proceso, ¿no? A la parte de la replicación. Son también inhibidores de polimerasas, análogos de nucleótidos nucleósidos, como decíamos, el interferón, que va a tratar de reactivar un poquito la respuesta, recordando por ahí que, por ejemplo, la proteína X de hepatitis B inhibe no solo por vía de interferones y Sting, sino también directamente sobre MAPS, que es la respuesta antiviral por parte de la mitocondria. ¿No? Entonces, por ahí es otra forma de establecer latencia y evasión también inmunológica. Y pues tratando de bloquear que se exprese la proteína X, los antígenos de superficie, core, etcétera, se trata de limitar un poquito también la propagación del virus. ¿No? Pero básicamente los tres grupos serían esos: análogos de nucleócidos, análogos de nucleótidos y los interferones. Que vamos a ver que se utiliza pegilado para darle un poquito más de vida media, menos aclaramiento, pero que el pegilado nada más es para modificar farmacocinética, no tiene características en el mecanismo de acción. Ya en hepatitis C, por otro lado, aquí sí estamos hablando de un virus de RNA. Y de hecho la carga viral, tanto de DNA como de RNA, las copias son las que nos indican un poquito el tratamiento. Hepatitis C tiene la ventaja, sobre todo ya de forma actual en Latinoamérica, que ya es curable. Sí, ya tenemos combinaciones como sofosbuvir, velpatasvir. Tenemos combinaciones incluso triples de fármacos que van a curar, ahora sí, van a eliminar completamente la presencia del RNA y del virus. ¿No? Diferente a hepatitis B, que podemos eliminar el antígeno podemos eliminar antígeno de superficie, pero el DNA sigue presente o sigue persistente. Aquí pues observamos que también hay diferentes proteínas, proteínas estructurales como la core 1 e 2, proteínas no estructurales NS1, 2, 3, 4A, 4B, 5A y 5B. Las más importantes son las 5A y 5B, que son las que van a tener una función sobre todo de polimerasa y sobre todo de integración del virión. Sí, es a donde se dirigen la mayoría de los tratamientos actuales. La combinación del 3,4, sobre todo 3,4A, tiene función sobre todo de proteasa. Cualquiera de estas combinaciones, bloquear NS5A y 3,4 o 5A y 5B, o etcétera, etcétera, es útil para el tratamiento.
¿sí? Entonces ahí es un poquito más amplia la gama de posibilidades. Y las guías nos dicen sobre todo dirigir el tratamiento por el genotipo. Vamos a ver también así como los genotipos y subtipos que existen de B y C y las resistencias a las que se asocia cada uno. Y ya después, conforme a ello, el tratamiento que se va a dar. Aquí pues es una situación similar, se une a su receptor, se endocita, se da la fusión, la liberación o pérdida de la envoltura. Aquí pues como es un RNA directamente se puede traducir y generar las proteínas. O también se puede dar un proceso de formación de una cadena complementaria para estar sintetizando el material génico, ¿no? RNAs de sentido positivo y negativo. Una vez que se da esto, pues se puede dar el ensamblaje y la liberación del virión o también puede generar latencia por medio del mantenimiento del RNA. ¿Sí? Pero aquí pues ya sería un poquito más directa la función a nivel de la traducción, entonces también es donde vamos a intentar actuar, ¿no? Por eso va a ser también distinto el mecanismo de acción de los fármacos que son contra hepatitis C contra los que son contra hepatitis B. Como decíamos, la ventaja que tiene B es prevenible, ¿no? Sabemos que hay un esquema de vacunación, al menos en México se tiene que aplicar desde el momento del nacimiento, hepatitis B, tuberculosis. Población de salud o población de riesgo, tendríamos que estarnos vacunando cada 5 años para hepatitis B, máximo cada 10 años junto con la del tétanos, ¿no? Los refuerzos. Hepatitis C no es prevenible, pero sí es curable. Sí, que sería la ventaja, porque hepatitis C todavía hace algunos años, y todavía a la fecha porque no se ha eliminado del todo, se considera la causa o se consideraba la causa número 1 de trasplante hepático, ¿no? De requerimiento de trasplante hepático. Entonces esa situación de que ya pueda ser curable, que ya pueda ser reversible, nos permite pues que las personas con hepatitis C, por ejemplo, puedan donar sangre, puedan donar órganos o que alguien que se infecta pues pueda ser tratado. Sí, aquí sobre todo nos preocupa cuando existe una coinfección VIH hepatitis C. Sabemos que hay otros virus de hepatitis A, que tiende a ser autolimitado, en pocas ocasiones se llega a presentar como una manifestación fulminante, da sobre todo en pediátricos, es gastrointestinal, hepatitis D, que es dependiente de la presencia de hepatitis B para expresarse, hepatitis E, sobre todo presente en México, en India, afecta más que nada a mujeres embarazadas o es en las que da enfermedades de mayor riesgo, FG, que el gen ni siquiera es hepático, tiene trofismo por médula ósea, etcétera, ¿no? Pero pues los importantes realmente serían estos. A porque es autolimitado en la mayoría de los casos, D porque va a ser dependiente de B, y pues si lográramos curar hepatitis B quitaríamos también la D, y E pues realmente la distribución global no ha sido tan relevante, decíamos México, la India sobre todo, y sobre todo en embarazo, cuando llega a presentar síntomas, entonces también por la baja prevalencia no se considera como un factor de riesgo muy significativo. También puntualizar, en el caso de hepatitis B, los adultos casi no hacen cronicidad, más bien son los pediátricos y estos evolucionan sobre todo a carcinoma hepatocelular. C, ese sí se hace más crónico en adultos y evoluciona más bien a cirrosis. ¿Sí? No es excluyente, el C puede dar carcinoma, el B puede dar cirrosis, pero típicamente es como la progresión de la enfermedad, ¿no? La historia natural. Y pues decíamos, solo el 5% de los pacientes va a tener la coinfección de hepatitis D con hepatitis B. Y aquí pues sí, va a haber un mayor riesgo tanto de cirrosis como de carcinoma hepatocelular. Pero pues realmente es una coinfección bastante rara, decíamos, y generalmente no se hace un abordaje o un tamizado de hepatitis D cuando se están evaluando muestras de donadores o cuando se están evaluando muestras de sangre, y que siempre son A, B y C, ¿no? O B y C nada más. Aquí pues hay que recordar, como son virus que dan cronicidad y es lo que nos importa realmente, no tanto una patología aguda, se tiene que clasificar el grado de severidad. ¿Sí? Los score que existen son el MELD, el Child-Pugh, son como los más reconocidos. El MELD es útil para supervivencia a corto plazo, sobre todo los primeros 3 meses. El problema es que necesitas una calculadora, a menos de que seas muy bueno en matemáticas y puedas sacar el logaritmo base E o neperiano de la bilirrubina sérica, multiplicarlo por 3.78 y hacer toda la ecuación que viene ahí, sería un poco complicado de calcular, ¿no? Pero sí nos indica la mortalidad, ya un puntaje por ejemplo de MELD mayor a 40, pues nos habla que el paciente tiene entre 71 y 100% de probabilidades de morir en los próximos 3 meses. Entonces ya nos estaría hablando de enfermedad hepática en estadios pues terminales y bastante severos. MELD de menos de 9, pues realmente la posibilidad de que el paciente muera es muy baja. El score que más se utiliza pues es el Child-Pugh. ¿Sí? El Child-Pugh tiene la ventaja de que nada más es 1 punto, 2 puntos o 3 puntos dependiendo de la severidad de los parámetros. Evalúa albúmina,
bilirrubinas, el INR, ascitis y encefalopatía hepática. ¿Sí? Ya dependiendo de la sumatoria de los puntos, pues se determina si es un Child Pugh A, que es menos de 7 puntos, es baja severidad. Ahí el tratamiento tiende a ser como si el paciente estuviera estable, y aunque tenga cirrosis, si el Child Pugh es A, se puede dar un tratamiento como si no fuera cirrótico, ¿sí? Según las guías europeas. La clase B, 7 a 9 puntos, la clase C de 10 puntos para arriba. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene encefalopatía moderada severa, son 3 puntos, tiene ascitis grado 3-4, signo de la ola positivo y demás, son otros 3, ya lleva 6. El INR está en 2, son otros 2, ya lleva 8. Bilis están en 6, son otros 3, ya lleva 11, y ya no importa la albúmina porque más de 10 ya es clase C. ¿Sí? Entonces el paciente diríamos, ok, tiene un Child Pugh C, ya está también para estadios terminales. Podríamos calcular el MELD para predecir la mortalidad, pero pues aquí lo que nos indica ya es una progresión bastante importante de la patología hepática, ¿no? A manera sintomática o a manera también de estudios de gabinete o laboratorio. Y bueno, comenzando, vamos a partir de hepatitis B. Vamos a revisar tratamientos, estrategias terapéuticas y vamos a pasar a hepatitis C. Decíamos, el B es el que se caracteriza por ser de DNA, es un hepatnavirus, tiene una retrotranscriptasa. Los adultos rara vez se enferman de forma crónica, solo el 5%, pero en los recién nacidos, sobre todo transmisión vertical, hasta el 90% llegan a presentar cronicidad, ¿no? Que es ahí donde ya se vuelve relevante, porque de este 90% de niños que sí se vuelve crónica la enfermedad, pues hasta una tercera parte o hasta un 40% puede desarrollar carcinoma hepatocelular, falla hepática, cirrosis hepática o manifestaciones ya severas. Como decíamos, existen 10 genotipos de la A al J. Aquí más relevante es el G, sobre todo a nivel América, sobre todo a nivel México. La doctora Aranjo tiene varios estudios de hepatitis G que demuestran mecanismos de resistencia o de baja susceptibilidad a tenofovir, lo cual es un problema porque vamos a ver que para el tratamiento tenofovir y entecavir son como las únicas opciones. Sí, existe la mibudina, telibudina, adefovir, pero desarrolla resistencia el paciente en cosa de 2 años, 5 años a lo mucho. Sí, si es algo crónico y va a tenerlo 40 años, pues no es útil el tratamiento. Tenofovir y entecavir en teoría no hacen resistencias, pero vamos a ver que el G, que es el que tenemos en Latinoamérica, sí hace resistencia o tiene baja susceptibilidad, sobre todo al tenofovir. ¿Sí? Entonces por ahí es un problema bastante importante. Y como decíamos, se caracteriza por tener 4 marcos de lectura. El marco de lectura C, que tiene la proteína de la nucleocápside y el antígeno E. La proteína de la nucleocápside es el antígeno C, ¿sí? Que es el core. El antígeno E solo se conoce como antígeno E. Muchos lo refieren como antígeno de la envoltura también, pero bueno, tiene el marco de lectura P, que sería el segundo, que es el que tiene la polimerasa y la proteína terminal. El S, que tiene las proteínas aquí sí de la envoltura, que es el de superficie, es el importante, por eso el E no se considera tanto de envoltura, sino que más bien se asocia al S. Y el X, que es el de la proteína reguladora X, que es el que decíamos, inhibe la respuesta antiviral a nivel mitocondrial, y por ahí también participa junto con el P de la inhibición de la respuesta por interferones. Entonces por esos dos mecanismos puede llegar a causar las resistencias. Es importante conocerlos porque ya en la clínica, dependiendo la presencia o ausencia de los antígenos y los anticuerpos, es como determinamos si el paciente está vacunado, es susceptible, se enfermó pero ya no tiene la patología, o en el caso del antígeno E nos separan las guías los dos grupos, ¿no? Pacientes antígeno E positivos se tratan así, antígeno E negativos se tratan así. No es tan diferente el tratamiento, pero sí hay que tener esa consideración. Entonces son como los 3 antígenos más importantes, C, S y E, a nivel de la parte clínica. Y como decíamos, pues esto es relevante porque, por ejemplo, si un paciente tiene negativos los antígenos y los anticuerpos, pues no está infectado, pero no tiene defensas, es susceptible a enfermarse. ¿No? Un paciente, por ejemplo, que tenga anticuerpos contra el core y contra superficie, pero no tiene ningún antígeno, no está enfermo, tiene defensas, pero es porque se enfermó. Un paciente que solo tiene el de superficie, los anticuerpos contra superficie positivos, pero no el core, es porque lo vacunaron. Sí, las vacunas son vacunas recombinantes, solo hepatitis B, VPH son recombinantes, al menos en esta parte de América. Entonces la vacuna va contra el antígeno S, si tiene anticuerpos contra S, es por la vacuna.
Si tiene S y C, es porque se infectó, ¿sí? Y ahí sí se estaban expresando los dos antígenos. Entonces, solo S, yo ya sé, este paciente está vacunado, no hay problema. CS, pero no expresa antígenos, bueno, no está vacunado o está vacunado y se infectó de cualquier forma, pero ya es inmune. Paciente que tiene los antígenos positivos y que tiene IgMs, sobre todo contra el core, pues es una infección aguda. Cuando ya desarrolla los anticuerpos contra el core y el antígeno contra superficie, ya es una infección crónica. ¿Sí? Las IgMs aquí están negativas y si sacáramos IgG estarían positivas. Entonces también eso es lo que nos ayuda a determinar. Este paciente se acaba de infectar, tiene IgM y tiene antígeno de superficie, pero no anticuerpos contra superficie, ¿sí? Porque eso es por la vacuna. Ya que desarrolla anticuerpos contra superficie, es inmune. Tanto por infección como por vacuna, el paciente es inmune. Si anticuerpos contra superficie son negativos y anticuerpos contra core son positivos, está infectado. ¿Sí? Y ahí vamos a determinar IgM e IgG para ver si es una infección aguda y una infección crónica. Y bueno, ya en otros casos, por ejemplo, que me sale positivo el antígeno S y el anticuerpo anti-S, pero no me sale positivo el core, o solo me sale positivo el core, pero los S no, o me salen así cositas cruzadas, lo más normal es que hay un error de laboratorio. Sí, es un falso positivo, es un falso negativo, son bajos niveles, es una infección que está en proceso de resolverse y generar inmunidad, pero lo ideal en esos casos es repetir la prueba. Sí, con lo que nos tenemos que quedar son con los de arriba, si el paciente está inmunizado, anticuerpos anti-S, infectado, anticuerpos S negativos, anticuerpos core positivos y antígeno core positivo, así como el antígeno S, o susceptible, todo negativo. Sí, entonces ya ustedes pueden determinar, es susceptible, le tengo que poner la vacuna, es inmune, pues no tengo que poner la vacuna, está infectado, pues le tengo que empezar tratamiento. Sí, entonces sería como la parte más básica en cuestión de este abordaje. Y ya como decíamos, pues lo primero es que sea un azurreceptor, polipéptido cotransportador de taurocolato sodio, se genera el DNA circular covalentemente cerrado, que es cuando ya la enfermedad se vuelve incurable, ya genera la latencia y ya valió. Se generan los RNAs, decíamos pueden ser los RNAs de los marcos de lectura, los RNAs para el mantenimiento o establecimiento del patógeno, es decir, para que se retrotranscriba a DNA, o los RNAs ya no mensajeros, sino directamente funcionales, ¿no? A nivel de, por ejemplo, X. Y posterior a ello la liberación. Entonces estos serían como nuestros blancos terapéuticos, sobre todo 2 y 3 son como los que tienen un poquito más de interés, tanto en la actualidad como en estrategias a futuro. Decíamos, no hay cura, realmente de todos los pacientes que tú tratas que se vuelven crónicos, solo 1 de cada 10 se recupera funcionalmente, es decir, el antígeno S se vuelve negativo, el anticuerpo S se vuelve positivo, pero sí existe DNA. ¿Sí? Entonces, si está el DNA, está el virus. Aquí pues la seroconversión nos está diciendo que el paciente ya es inmune, pero pues como ya estuvo infectado y se mantuvo la presencia del DNA circular covalentemente cerrado, pues es una infección persistente que en cualquier momento, sobre todo algún tipo de inmunosupresión, puede reactivarse. No sería el gran problema. Decíamos, los tratamientos incluyen interferón pegilado, limitante solo se puede usar máximo 1 año, entecavir, tenofovir, que en teoría no generarían resistencias, y otros, adefovir, lamivudina, telvibudina, que generan resistencias muy tempranas y que ya son cosas históricas. Si no tienes nada que darle al paciente, le das lamivudina quizá en lo que lo mandas a un lugar donde haya tenofovir, entecavir, pero no sería el tratamiento. El tratamiento es interferón de inducción, lo dejas ese año junto con el entecavir o tenofovir o la combinación de todo, depende de la carga de DNA. Descontinúas el interferón al año y los otros 2 se quedan de por vida. ¿Sí? Ahí sí puedes ir alternando, sobre todo para evitar resistencias, ¿no? Metes tenofovir, pasan 10 años, hace resistencia, cambias por entecavir. ¿Sí? Sería como una de las opciones. Como decíamos, el problema realmente es que no hay nada nuevo. Si nos vamos a este artículo que es del 2008, los tratamientos son los mismos que acabamos de mencionar. Lamivudina, adefovir, tenofovir, entecavir, telvibudina. ¿Sí? Son las únicas opciones terapéuticas del 2008 a la fecha. No han cambiado. Y pues claro, la parte de los interferones, que eso es todavía más viejo, ¿no? Aquí pues hay que recordar, las guías generalmente nos dicen el tratamiento está indicado cuando la carga viral es de más de 20.000.
Si tenemos más de 20.000 unidades de DNA por mililitro del virus de hepatitis B, tenemos que empezar tratamiento. Sí, eso es así como siempre. Ya en casos de que sea una menor cantidad, va a depender del estatus, habíamos comentado, del antígeno E y de la presencia o ausencia de los otros antígenos y anticuerpos. ¿No? Por ejemplo, un paciente que tiene una baja cantidad de copias y es negativo para el antígeno E, va a ser dependiente el tratamiento de las pruebas de función hepática, ALT, AST, GGT, fosfatasa alcalina, etcétera, ¿no? Bilirrubinas. Y ya aquí pues las guías te dicen es valorar si vas a tratar o no al paciente. Pero la ley así como clásica es más de 20.000 copias se tiene que tratar. ¿Sí? Sobre todo cuando hay más de 20.000 copias y hay alteraciones funcionales. Ya cuando el hígado está cirrótico y no está produciendo ni siquiera enzimas, pues el tratamiento no va a ser muy útil porque no hay ya nada que prevenir. Pero si ahorita estamos en un momento agudo de hepatotoxicidad o hepatolisis a nivel del hepatocito, pues sí es bastante ventajoso empezar un tratamiento, ¿no? Y pues habíamos comentado también, si es positivo el antígeno E, si es negativo el antígeno E, va a ser diferente la estrategia del abordaje. Pero pues estos son algunos otros criterios, dependiendo si el paciente tiene cirrosis, dependiendo del estadio del Child-Pugh, como habíamos comentado, dependiendo los niveles de enzimas hepáticas, dependiendo también la cuenta o la carga de DNA viral. ¿Sí? Entonces todos estos son los que nos llevan a, ok, está compensado, no hago nada, está descompensado, lo trato mientras espero a que se le haga el trasplante hepático. Si está baja la carga puedo suspender tratamiento, lo mantengo en observación, continúo tratamiento a dosis bajas, hago un cambio porque sigue aumentando el nivel de DNA, entonces el tratamiento ya no está sirviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Es como vamos a irnos guiando. Las propuestas dentro de los antivirales de acción directa son sobre todo a nivel del DNA circular covalentemente cerrado. Aquí lo que se propone es cortar el DNA. Estrategias CRISPR-Cas, por excelencia, sabemos que es una herramienta de edición génica que va a cortar de forma selectiva con su RNA guía. Entonces, la propuesta es como meto un RNA guía complementario al DNA CCC que pueda reconocer para que se corte. No ha funcionado, realmente esta estrategia ya tiene casi 10 años, todavía no se ha podido curar, pero sigue en estudios, ¿no? Es como un abordaje. La otra es meter directamente una DNasa, una RNasa, a nivel de sobre todo RNasa H, para que pueda funcionar. El problema sobre todo es, una vez que tú tienes algo que pueda inhibir el DNA CCC, pues tienes que lograr que entre al hepatocito, que llegue al núcleo y que no mate al hepatocito. ¿Sí? Entonces también esas cuestiones de biocompatibilidad han sido muy problemáticas. Inhibidores de entrada que, como habíamos dicho, no han demostrado mucha utilidad, sobre todo por mutaciones o evasiones por parte de los viriones. Algunos SIRNAs que son igual el equivalente a microRNA, solo que externos o exógenos, que son complementarios para bloquear, como si fuera un oligo, la traducción del mensajero. Tampoco ha funcionado del todo, inhibidores de cápside, inhibidores del ensamblaje, análogos de nucleósidos nucleótidos, y aquí podemos ver que flavonoides, que algunos otros que bloquean NTCP, que algunos que compiten con el RNA, con el DNA, con la cápside, con la polimerasa, se han estado intentando aplicar, ¿no? Incluso algunos estimuladores o inmunomoduladores, inhibidores de PD1 por ejemplo, que PD1 se expresa o se describe sobre todo en cáncer, células tumorales expresan el ligando, lo reconoce PD1 y esto causa una inhibición funcional de los linfocitos, sobre todo citotóxicos, que recordemos son los que participan en respuesta viral. Entonces una tirada es eso, es como, ok, yo bloqueo PD1, aquí podemos ver con nivolumab, el linfocito no se vuelve disfuncional y puede seguir atacando a las células infectadas. Sí, pero tampoco igual, a pesar de que es desde el 2015 y de que aquí era fase 1, nunca llegó a fase 3 el nivolumab para el tratamiento de hepatitis B. Entonces lo más recomendable a la fecha sigue siendo vacunar, ¿sí? Prevenir que el paciente vaya a tener la infección, sobre todo en pediátricos, que ya vimos son los que hacen como más cronicidad. Ya un adulto es menos probable que haga cronicidad y pues realmente es más probable que se contagie de hepatitis C. Como decíamos, pues aquí también se ha propuesto, ok, si no puedo bloquear PD1, hago vacunas que permitan la diferenciación y activación de los linfocitos CD8 a linfocitos citotóxicos o citolíticos que puedan afectar directamente a los hepatocitos infectados, ¿no?
células T que ya están modificadas, como las CAR T-cell que se utilizan para cáncer, que sacas las células T del paciente, le metes un TCR recombinante que reconozca el antígeno que esté expresando el tumor, se las vuelves a poner al paciente una vez que las permites la expansión clonal, pues estas CAR T-cell ya pueden atacar al tumor. Entonces lo que se propone aquí algo muy similar, es como saco las linfos T, pongo algo que pueda reconocer al virus de hepatitis o algo que pueda reconocer a los hepatocitos infectados, las meto y ya esas van a tener efecto otra vez funcional. Hemos dicho anti-PD1, otros bloqueadores, agonistas de TLRs para permitir una respuesta innata, vacunas terapéuticas, acciones a nivel de inmunidad innata, dendríticas, macrófagos, NKs, de inmunidad adaptativa, Bs, Ts, NKTs, sí, pero pues siguen siendo como propuestas y propuestas que ya en casi 10 años no han tenido un resultado favorable en este sentido. Y podemos ver que hay otros fármacos que se están proponiendo, linfotoxinas B, receptores asociados, algunos que estaban en ensayos preclínicos, nucleasas que ya no son precisamente CRISPR-Cas, sino antes de CRISPR-Cas, las meganucleasas, los nucleasas con dedos de zinc, por ejemplo, que también se ha buscado que puedan cortar el DNA CCC. Entonces todos estos son como mecanismos que esperemos en algún momento tener disponibles para el tratamiento. ¿No? Incluso modificaciones en la presentación del tenofovir que eviten que el virus del subgrupo del genotipo G haga las resistencias. Y habíamos comentado, básicamente el tratamiento actual, lo que sí existe, es interferón, entecavir y tenofovir. Si el paciente está descompensado, tiene más de 80.000 copias, no solo de 20.000, se puede considerar combinar el tratamiento entecavir-tenofovir, ¿sí? Darlo junto. Si no, tiene que usarse o entecavir o tenofovir. Sí, habíamos comentado, interferones sirven de inducción, lo usas 48 a 52 semanas, lo tienes que suspender, pero estos sí se pueden dejar por más tiempo. Mejora la supervivencia, mejora la función del hígado, previene el desarrollo de cirrosis y disminuye la necesidad de trasplante de forma significativa. Entonces siguen siendo los tratamientos de elección. Habíamos comentado, el problema es que, por ejemplo, la mibudina, en 4 años ya 3 de cada 4 son resistentes. Telvibudina en 2 años, la cuarta parte ya es resistente. Adefovir en 5 años, la tercera parte ya es resistente. Entonces, si es una patología que va a durar 20 años, pues va a tener resistencia a todo esto. Por eso, tenofovir y entecavir tienen resistencias de menos de 1% a 5 años en las que se dejan como mantenimiento. Porque evidentemente, si hay resistencia al tratamiento, implica que se está reactivando la replicación viral y pues esto está provocando una descompensación hepática, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Evidentemente, si tú dices, bueno, voy a empezar la mibudina porque no me importa, tienes que estar monitorizando que no vuelva a subir la carga viral o simplemente secuenciar los genes de resistencia a la mibudina para ver que no se desarrolle la resistencia. Sí, te la puedes jugar así también, das la mibudina, ya que desarrolla resistencia, sea en 4, sea en 8, sea en 2 años, cambias por telibudina, ya que desarrolla resistencia en 3 años, cambias por adefovir y así te la vas llevando con los cambios, ¿no? Sería como lo recomendable cuando usas cualquiera de ellos. Pero decíamos, no son primera línea y no están indicados ya en ninguna guía. Por el otro lado, los interferones son, pues sabemos, análogos de los interferones endógenos, ¿no? Y como su nombre lo dice, interfieren con la captación y señalización por parte de las partículas virales. Aquí el problema, pues decíamos, las proteínas como la polimerasa y la X de la hepatitis B bloquean o interfieren con la función del interferón, ¿no? Sobre todo con la expresión por parte de STING, sobre todo con la expresión de los genes inducidos por interferón o los genes estimulados por interferón, los ISG, y sobre todo con la parte de la respuesta mitocondrial. Entonces aquí lo que se propone es, ok, metemos interferones exógenos que tengan la misma propiedad antiviral, inmunomoduladora y antiproliferativa, que pueda bloquear, por ejemplo, la entrada o captación del virus de hepatitis G, que pueda bloquear el oncoing, que pueda activar a los linfocitos tanto NK como T citotóxicos, que pueda modificar a nivel de la traducción del RNA viral, la producción de las proteínas de importancia. Problema con los interferones, se eliminan muy rápido en el cuerpo. Es parte de la regulación de la respuesta inmune. Si no, tendríamos enfermedades crónicas y autoinflamatorias o autoinmunes. Aquí lo que se hace es lo unimos a polietilenglicol, que
modifica la absorción, disminuye el aclaramiento renal y alarga la vida media del interferón exógeno para poder dar una dosis semanal. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener que dar cada 4 horas, cada 2 horas el tratamiento, lo podemos dar cada semana. Ya con eso tenemos los mismos efectos, aumentamos la expresión de los HLA1, el reconocimiento por parte de las citotóxicas, activación de las citotóxicas, revertimos el agotamiento, el agotamiento funcional celular, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se recomienda, podemos empezar combinando el interferón con el análogo de nucleócidos o nucleótidos. Entecavir es un análogo de guanosina, solo recordando un poquito el mecanismo. Habíamos dicho ya con el aciclovir, el famciclovir, el penciclovir y todos esos. Análogos de nucleócidos nucleótidos tienen la característica de alguna modificación estructural, hacen que la polimerasa se bloquee y ya no funcione. Sí, aquí específicamente actúa sobre la retrotranscriptasa, que es la polimerasa viral, para evitar el priming o la función del cebador, la transcripción reversa y la síntesis de la hebra de DNA. ¿Sí? Aquí es un análogo de nucleócido, se fosforila entecavir trifosfato, que ya sería un análogo de nucleótido, y va a competir inhibiendo la polimerasa viral, ¿sí? La retrotranscriptasa viral. Decíamos es de primera línea porque casi no genera resistencias. Evidentemente, si el paciente decide suspender el tratamiento porque sí, va a tener una exacerbación bastante potente, una hepatitis que puede llegar a ser fulminante, porque se van a liberar las polimerasas, sigue existiendo el DNA CCC, entonces se vuelve a expresar todo lo que se había bloqueado con el entecavir o con el tenofovir. Sí, algunas manifestaciones adversas, cefalea, mareo, fatiga, náuseas, pero pues nada comparado a una descompensación aguda de la función hepática. El tenofovir, por otro lado, también es un nucleócido. Este se activa por una esterasa a tenofovir difosfato y luego se fosforila a tenofovir trifosfato. Decíamos, cuando la carga viral es elevada, más de 10 a la 8, se puede dar la combinación tenofovir-entecavir desde el principio. Ya, si la carga solo es de 20.000 para arriba, que tampoco es despreciable, podemos dar monoterapia. Y aquí el problema con el tenofovir, a diferencia del entecavir, es que muchas proteínas, ya sea de metabolismo o de excreción o eliminación hepática, compiten con, ¿no? Por ejemplo, la glucoproteína P, por ejemplo, la proteína de resistencia a medicamentos tipo 4, por ejemplo, los transportadores de ácidos orgánicos tipo 1, que cualquier otro fármaco de excreción hepática o de metabolismo hepático significativo puede competir con el tenofovir y causar disminuciones ya sea de su función o aumentos de su concentración a niveles tóxicos. Entonces, con el tenofovir sí tener más cuidado que con el entecavir, en el sentido de si se está dando algún otro tratamiento al paciente. Los otros, véanlos, están padres, están bonitos, no se recomiendan, ignórenlos, ni siquiera se los aprendan, ¿sí? No se deberían utilizar por ningún motivo ya. Y como comentábamos, el problema real es que se ha observado que hay una distribución muy distinta respecto a los genotipos de hepatitis B en Latinoamérica a lo que se considera en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, mientras que en Norteamérica los A son los más comunes, Centroamérica tiene más presencia de los F, H, G, sobre todo en México, Sudamérica los F por excelencia y los D. Sí, entonces esto evidentemente condiciona a otros mecanismos de resistencia que no se deberían en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica, pues estas resistencias a la mibudina, a telbibudina, son muy comunes, las podemos ver aquí. Mutantes que se asocian con una mayor incidencia de carcinoma hepatocelular son comunes aquí, son comunes en África, son comunes sobre todo en el este de Asia. Pero podemos ver también que en algunas regiones, sobre todo Centroamérica, Sudamérica, que tienen esta predominancia de los F, hay más desarrollo de carcinoma hepatocelular que en algunas otras regiones. Centroamérica, que tiende a ser más presencia del G y del H, hay resistencias al tenofovir, ¿sí? Entonces también tener esas consideraciones cuando estamos haciendo el tratamiento, porque dependiendo el subtipo de hepatitis, más bien de virus de hepatitis B, es como también tenemos que dirigir el tratamiento. Aquí, como les comentaba, la doctora Araujo tiene esta evidencia, por ejemplo, de que el virus G se presenta sobre todo en esta región de México, tiene una prevalencia bastante significativa, sobre todo como coinfección con otros genotipos de virus de hepatitis B, que se desarrolla con más fibrosis hepática, lo cual conduce también al desarrollo de más cirrosis, sobre todo si el paciente está coinfectado con VIH, y decíamos menos susceptibilidad al tenofovir. Entonces, realmente
Aquí en México yo preferiría empezar con entecavir antes que tenofovir bajo esta consideración. Recordando también que el G es más común cuando se presenta también coinfección con VIH y que esto puede dar también modificaciones a la respuesta terapéutica para el VIH, ¿no? Entonces todo paciente con VIH evidentemente se tiene que descartar que tenga hepatitis B, hepatitis C. Si existe la coinfección, pues tenemos que ser todavía más cuidadosos al momento de elegir el tratamiento, ¿no? Bloquear la retrotranscriptasa va a ser útil para los dos patógenos, pero pues también es más fácil que desarrollen resistencias. Sí, ya en algunos otros lados no está reportado, no es que no existe hepatitis G, pero simplemente no hay estudios. Y este también pues es un artículo del 2022 en el cual se hace mención de esta característica, de que sí sería necesario, sobre todo a nivel Latinoamérica, no solo decir tiene hepatitis B, sino caracterizar qué genotipo de hepatitis B está presentando el paciente. Muy bien, entonces, hepatitis B, ya dijimos, crónico, no se cura, se previene, hay vacuna, es vacuna recombinante, y el tratamiento es con entecavir, tenofovir, interferón. Interferón máximo 1 año, entecavir y tenofovir pueden ser de por vida, de preferencia entecavir al menos en México, el resto de Latinoamérica, pues estaría padre tener como estudios epidemiológicos. Hepatitis C. 2% de la población está infectada, sabemos que hay contagios por uso de drogas intravenosas, por mantener relaciones sexuales sin protección, previamente por transfusiones sanguíneas contaminadas, cuando era todavía el virus de hepatitis no A, no B, ya no tendría por qué suceder, porque en teoría ya se examina toda la sangre para esto, pero la desventaja es que es más fácil que se desarrolle cronicidad que con el virus de hepatitis B, ¿no? Si a mí como adulto me da ahorita hepatitis B o me expongo a hepatitis B, la probabilidad de ser crónico es muy baja. Si a mí como adulto me da ahorita hepatitis C, pues lo más seguro es que sí voy a desarrollar cronicidad. ¿Sí? Hay una buena progresión también a cirrosis. Decíamos, da más cirrosis, el B da más carcinoma hepatocelular. Aquí solo el 4% van a desarrollar el carcinoma hepatocelular. Ventaja en ese sentido. El problema pues con la cirrosis es que evidentemente se requieren más trasplantes hepáticos, ¿no? Ya dentro de las hepatitis, la C es como la que más se asocia con la necesidad de trasplante hepático. Aquí hay 6 genotipos, en teoría, porque también se subdivide en 1A, 1B, 4A, 4B, 5A, 5B. Y aunque a nivel global el 1 es el más prevalente, también vamos a ver que a nivel Latinoamérica no es compatible con lo que se ha observado, ¿no? Y que dependiendo del genotipo es como nos dicen las guías que tenemos que tratar. ¿Sí? Las guías te dicen, paciente, primero, ¿ya tuvo algún tratamiento o nunca ha sido tratado? Segundo, ¿qué genotipo es? Tercero, ¿tiene cirrosis o el hígado todavía es funcional? Y considerando eso te dice, ok, vas a dar esta combinación, 8 semanas, 12 semanas, 10 semanas, 24 semanas si repites, etcétera, etcétera, ¿no? Esta combinación solo si el paciente tiene menos de 800,000 copias de RNA por mililitro, esta combinación solo si el paciente está en un estadio de fibrosis o cirrosis F0, F1, que ahorita vamos a comentar. Pero pues sí, recordar, hay genotipos, no todas las hepatitis son iguales, y de esto también depende el tratamiento. Como comentábamos, aquí se puede dar la traducción directa porque es un virus de RNA. Tiene 3 proteínas estructurales, tiene otras proteínas no estructurales, las más importantes 3, 4A, 5A y 5B, ¿sí? Que son contra las que van dirigidos los tratamientos. De aquí, pues, sobre todo P7 funciona como canal iónico para regular también parte de la célula hospedera, pero pues habíamos comentado que no establece latencia, no hay un DNA covalentemente cerrado que le dé resistencia, entonces es curable. Sí, al menos aquí en México, en teoría, los servicios de salud pública, el IMSS y Salubridad, ya cubren el tratamiento para hepatitis C. Como habíamos dicho, aunque en teoría los más comunes son los 1 y luego los 3, este estudio, que no confíen tanto en él porque realmente no tiene una referencia, solo pusieron en un congreso y dijeron, encontramos esto, pero no mencionaron ni publicaron los resultados a fin de cuentas, demuestra que el 2 es prevalente a nivel México. Ya en estudios reales que sí se han publicado, este es del 2021, vemos que sí, los 1 tienen una predominancia bastante significativa, pero también se ha descrito sobre todo que el 1B puede llegar a estar presente incluso en mayor cantidad que el 1A. ¿Sí? Entonces esto también modifica la estrategia terapéutica que tenemos que tomar en cuenta. Ya pues dependiendo la región, dependiendo del subtipo, pues el genotipo es como dirigimos el tratamiento, ¿no? Lo más común es que se aplique por 12 semanas,
pero dependiendo de las características del paciente, puedes dejarlo 8 semanas, ver si alcanza una respuesta virológica sostenida, es decir, que disminuya la carga viral a una cantidad no cuantificable, o si tienes que repetir el tratamiento o prolongarlo, ¿no? Lo máximo es 24 semanas y ya de ahí sería muy difícil tener que repetir el tratamiento. Y como decíamos, los antivirales de acción directa, van contra la proteasa S3-4A, contra la polimerasa 5B o contra las proteínas de ensamblaje de los nuevos viriones 5A. ¿Sí? Entonces tú puedes combinar algo que actúe contra 5A con algo que actúa 5B y con eso puedes curar al paciente. Recordar pues que estas tres proteínas no estructurales serían como las más significativas a nivel clínico también. Aquí pues como decíamos, inhibidores de proteasa, telaprevir, boceprevir, cimeprevir, paritaprevir, grasoprevir, asunaprevir, que no tienen indicaciones de primera intención. Según las guías, realmente se recomienda empezar con sofosbuvir, que es el que cubre todos los genotipos, junto con un inhibidor de 5A. ¿Sí? Ya las combinaciones con inhibidores de proteasa o combinaciones triples casi no están recomendadas, pero pues si el genotipo es 1 pueden ser todavía útiles. Inhibidores de NS5A, daclatasvir, ledipasvir, velpatasvir, sobre todo el velpatasvir es el que se encuentra más fácil que combinado con sofosbuvir, y pues de 5B, que sería la polimerasa, sofosbuvir, dasabuvir, beclavuvir. No son los únicos, pero sí son como los más destacables respecto al tratamiento. Y como habíamos dicho, todos estos fármacos, ya sea que actúan a nivel de la proteasa 3,4-A, a nivel de la polimerasa 5B o de la proteína de integración del virión 5A, podemos estar dando las combinaciones, teniendo un efecto sinérgico y disminuyendo la presencia viral. ¿Sí? Entonces aquí pues sí recordar cuáles son las posibles combinaciones. Por ejemplo, el voxilaprevir es uno de los que se menciona en pacientes cirróticos que tienen genotipo 3. ¿Sí? Y ahí sí te dice, vas a dar tratamiento ya no doble, sino triple, sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir. Y el tratamiento triple por 8 a 12 semanas. ¿No? Entonces ahí sí tener pues esas consideraciones presentes. Sofosbuvir, uno de los más sonados, decíamos va a competir contra 5B, igual que los otros inhibidores de polimerasa, es un análogo de algún nucleócido o nucleótido que bloquea la función de la polimerasa. Ventaja del sofosbuvir, habíamos comentado, es el único que es activo contra todos los genotipos, ¿no? Entonces, si solo tienes un tratamiento que darle al paciente, no sería lo ideal, pero vete por sofosbuvir. Siempre el sofosbuvir es la mejor opción. ¿Sí? Combinaciones habíamos dicho con cimeprevir, con ribavirina, con daclatasvir, velpatasvir, aquí está mal escrito, disculpen, o ledipasvir. Y siendo pues que las guías nos van a decir precisamente estas características, ¿no? Es 1A, pues puedes dar 12 semanas de sofosbuvir velpatasvir, o puedes dar 8 semanas de glecaprevir combinado con pibrentasvir, dependiendo si el paciente ya recibió algún tratamiento o si el paciente es naïve y nunca ha sido tratado. ¿No? Aquí podemos ver que la combinación triple no se recomienda en ningún caso, pero esta es la tablita para pacientes sin cirrosis. ¿Sí? Para los cirróticos decíamos, aquí hay un cambio en el cual genotipo 3 no se recomienda el tratamiento dual y sí se recomienda el tratamiento triple. ¿Sí? Y algunas otras opciones, sofosbuvir, ledipasvir, por ejemplo, 8 a 12 semanas, 8 a 12 semanas. Decíamos algunas indicaciones particulares, que tenga menos de 800.000 unidades por mililitro de RNA, por ejemplo, es la indicación para dar esta combinación. ¿No? O que el paciente tenga un estadio cirrótico o de fibrosis hepática F0 a F2. Si es F3 damos 12 semanas, si es F4 no se puede dar el tratamiento. ¿Sí? Entonces, pues lo más sencillo es dar siempre sofosbuvir velpatasvir 12 semanas, o esta combinación que no está tan disponible en Latinoamérica, 8 a 12 semanas también, dependiendo el genotipo y dependiendo las exposiciones terapéuticas previas del paciente. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, hepatitis, decíamos B, interferón pegilado, entecavir, tenofovir, todo lo demás finjan que no existe. C, tienen que ser terapias combinadas, un inhibidor de 5A, un inhibidor de 5B, un inhibidor 3,4A. ¿Sí? Ya sea dual o en caso de pacientes cirróticos con genotipo 3 puede ser la combinación triple, pero siempre adaptándonos al genotipo.
Sí, aquí las recomendaciones del Goodman prácticamente ignórenlas, mejor nos quedamos con las recomendaciones de las guías europeas, que sí son ya un poquito más puntuales por genotipificación, sí, también por características del paciente. Muy bien. Y ya nada más para terminar con la sesión, habíamos comentado, vamos a hablar de adenovirus. Adenovirus no es importante en el sentido de que la mayoría de infecciones que causa son queratitis, son gastroenteritis o son infecciones de vía respiratoria alta. Son infecciones autolimitadas, son infecciones muy leves en el sentido sintomático. Pero el motivo de mencionar adenovirus es, habíamos comentado, al menos para el 10 de mayo, realmente desde principios del año, desde abril se empiezan a reportar en la OMS, se han demostrado ya varios casos de hepatitis aguda de causa desconocida. Sí, aquí pues primero se asoció con COVID, luego dijeron no, no es COVID porque muchos pacientes ni siquiera tuvieron COVID, luego dijeron bueno, fue el adenovirus porque la mayoría, 74, sí tuvieron la presencia del adenovirus en las heces, pero luego dijeron bueno, es que no todos los que tienen el adenovirus tuvieron la hepatopatía y no todos los hepatópatas tuvieron el adenovirus. Por ahí hubo una consideración de quizá fue la combinación de alguien que tuvo COVID y que se infectó ahora por el adenovirus, entonces eso es lo que le dio como más susceptibilidad. A la fecha no se ha conocido, no se ha comprobado la causa. Aquí sí hay que aclarar, el adenovirus es una posible explicación, no nos vamos a quedar con que es definitivamente el agente causal, pero en caso de que lo fuera, pues sí sería conveniente ya tener presente cómo abordarlo para que no suceda lo mismo que con el SARS-CoV-2. Sí, aquí se mencionó sobre todo el genotipo F del adenovirus humano, y pues nos decía esto, ¿no? Que probablemente sí existe una asociación entre los adenovirus humanos con el desarrollo de la hepatitis aguda, ya sea porque aumentan la susceptibilidad, ya sea por alguna otra cuestión. Y también hay otras teorías como, bueno, normalmente a los adenovirus vamos agarrando resistencia, pues ahora sí que de rebaño o inmunidad de rebaño, por la exposición constante. Ahorita como hubo un encierro de 2 años, la exposición a adenovirus disminuyó de forma significativa, se está restableciendo la salida de las personas al ambiente, entran en contacto con el adenovirus, nadie tiene defensas y por eso puede ser una explicación, ¿no? Otra es una agrupación de mutaciones en los adenovirus, otra es, como habíamos dicho, la combinación con COVID, etcétera, etcétera. Pero pues sí tener esa consideración. Su nombre lo dice, es un virus de ADN, por eso es adenovirus. Y pues también va a tener proteínas menores, proteínas de cápside, proteínas centrales, que son las que van a estar permitiendo su unión o reconocimiento del receptor, su entrada y su infección, ¿no? Los adenovirus son muy útiles, sabemos que hay vacunas ya con vectores adenovirales, pero pues hay que recordar también que no hay tratamientos dirigidos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de tratamientos para adenovirus, se habla de derivados del cidofovir, ni siquiera el cidofovir como tal, ganciclovir, que lo habíamos comentado para citomegalovirus, ribavirina, que se utiliza sobre todo para hepatitis C, y algunos otros ya un poquito más nuevos con mecanismos más selectivos que pueden regular la expresión de los genes o que son inhibidores, por ejemplo, de CDK-ciclinas, ¿no? El flavopiridol y la roscovitina realmente son reguladores de CDK-ciclinas, que son las sinasas también dependientes de ciclinas, para ciclo celular. Entonces empiezan a escribir en cáncer y ya alguien dice, bueno, funcionan para adenovirus, vamos a implementarlos. Sí, entonces, por ejemplo, el verdinexor es un inhibidor de la exportasa a nivel nuclear, que permite que una vez que se sintetiza el nuevo material génico a nivel del núcleo, salga la proteína viral y salga para la traducción a nivel citosol. Entonces bloquea, por ejemplo, estos exportadores nucleares. Hay varias como teorías o varias propuestas, inhibidores por ejemplo del egreso, de proteasa, de polimerasa, de integrasa, modificadores epigenéticos, de la expresión génica, de ciclo celular, de importación nuclear, de exportación nuclear, pero pues todos estos son fármacos que están en fase 1 o en fases preclínicas. ¿No? Realmente estos son de los pocos que están aprobados y como vemos no son fármacos que se diseñaron para tratar adenovirus. Entonces pues tener presente esta cuestión porque si llega a existir ya la correlación causal, no solamente asociativa, entre el adenovirus y la hepatopatía y se llega a extender dicho adenovirus, pues vamos a tener que ver qué tratamiento podemos dar. Ventaja, da solo a pediátricos, entre comillas es una ventaja, pacientes de 16 años es como lo más grande que se ha llegado a infectar. Desventaja, pues si es una hepatopatía fulminante en algunos casos, pero realmente podemos compararlo incluso con una infección por hepatitis A.
¿sí? Simplemente aquí como no hay exposiciones, pues más gente se va a infectar, pero la severidad no es tanta en todos los casos. Veíamos que solo 74 de 500 pacientes tenían positividad al adenovirus y pues que muchos pacientes con adenovirus en heces no tuvieron ninguna manifestación hepática. Entonces eso sí, para tomarlo así como referencia. Y bueno, con eso terminaríamos ahora sí la sesión del día de hoy.